Hola, mi nombre es José Antonio Gázquez y en el siguiente video tutorial para Academia Android crearemos un videojuego en primera persona para la plataforma Android utilizando el motor gráfico Unity. En primer lugar nos centraremos en describir los elementos necesarios para la construcción de este proyecto. Para la creación de un juego en primera persona para la plataforma de Android con el motor gráfico Unity necesitaríamos los siguientes elementos: un objeto First Person Controls, un objeto cámara, dos objetos de tipo GTexture, un objeto Terrain, un objeto WinZone y un objeto Directional Light. El objeto First Person Controls es aquel que nos permitirá manejar al personaje desde el punto de vista subjetivo, pudiendo visualizar el entorno desde la visión del personaje. Un objeto cámara, que será el dispositivo a través del cual el jugador verá el mundo. Dos objetos de tipo GTexture, que son simples imágenes planas en 2D, que nos permitirán controlar el personaje cuando pulsemos dichas imágenes. Un objeto Terrain, que nos proporciona un editor para el diseño y construcción de escenarios. Un objeto WinZone, que nos proporcionará escenarios más reales al poder implementar viento y por lo tanto darle cierto realismo a los elementos que tenemos situados en el escenario. Y un objeto Directional Light, que nos permitirá iluminar escenas y objetos para construir un ambiente más realista. A continuación nos centraremos en describir las características del proyecto Unity creado para crear un juego en primera persona para la plataforma de Android. Como podemos observar, tendríamos aquí la estructura del proyecto con los componentes añadidos, un componente para controlar tanto al jugador como la cámara en primera persona. Como podemos observar, tanto el objeto jugador como el objeto cámara se encuentran dentro de este control en primera persona. Además, se define también dos componentes de tipo GTexture, que son imágenes planas que podremos observar en pantalla, que nos permitirán controlar el personaje a lo largo del juego. Si visualizamos dentro de la pestaña Game, podemos observar cómo los componentes GTexture serían estos dos controles de tipo joystick. Además, es muy importante para cada uno de los componentes GTexture añadirle un script que ya podremos encontrar dentro de nuestro repositorio añadido al crear el proyecto. Simplemente pulsando en Add Component, seleccionamos la opción de script e indicamos el script joystick. También comentar que se añade un componente de tipo Terrain, que en este caso lo hemos llamado mapa. Este objeto podemos añadirlo a través de GameObject, CreateOther, y aquí abajo tendremos el componente Terrain. Si seleccionamos otro, podemos comprobar cómo se nos añade otro componente y simplemente seleccionando el siguiente elemento podremos configurar su tamaño y su altura. Aquí tendríamos el ancho del terreno, el largo del terreno y la altura. También se añade un componente de tipo WinZone que hemos denominado viento, donde podremos comprobar en la imagen la dirección del viento. Con estos diferentes controles podremos tanto rotar el viento como cambiar la dirección. Este componente dará más realismo a los diferentes elementos que hemos definido dentro del escenario, como pueden ser los árboles, y simular el movimiento de sus ramas. Por último tendríamos el componente Light, que hemos denominado dirección luz. Este componente también podríamos añadirlo desde la opción Menú GameObject, CreateOther, Directional Light. Como podemos comprobar, al añadirle un cielo a nuestro escenario y posteriormente añadirle el elemento dirección luz, implementaremos iluminación en la escena e intentaremos simular que la luz proviene de la luna. En este caso simplemente colocando el objeto dirección luz cercano a la luna. Podremos modificar la posición tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Es importante hacer hincapié en los componentes control personaje y control cámara que nos permitirán mover al personaje a lo largo del escenario. Para ello, una vez definidas ambas GTexture, al componente jugador dentro del script First Person Control, dentro de las opciones Move Touchpad y Rotate Touchpad, debemos de añadir ambas texturas
para controlar tanto el movimiento del jugador como la rotación de la cámara de este. Ya para finalizar, solo nos quedará comprobar el funcionamiento de la aplicación. Para ello seleccionamos en el menú File. En primer lugar, necesitaríamos seleccionar la opción Bullish Setting para configurar en qué plataforma deseamos compilar el proyecto. Seleccionamos Android. Seleccionamos el proyecto, en este caso el que acabamos de visualizar. Seleccionaremos una serie de características a nivel de texturas, de tipo de desarrollo, y posteriormente seleccionaremos Player Setting para configurar otras características del proyecto, como pueden ser el icono de la aplicación, el tipo de orientación y presentación de la aplicación. Si deseamos cargar una imagen al iniciar el juego, aquí por ejemplo deberíamos de identificar el package, si soporta o no soporta ARMv7, etc. Pulsaremos en Build and Run, nos pedirá que guardemos el APK, y comenzará a compilar el proyecto. Para probar el videojuego utilizaremos la herramienta My Phone Explorer para poder visualizar a través del PC la pantalla del dispositivo. Como podemos comprobar, compila el proyecto y nos aparecerá el logo de Unity y ya tendríamos el juego en funcionamiento. Los controles no son del todo visibles para no molestar al jugador en la pantalla y podemos comprobar cómo el jugador va moviéndose y controlamos la cámara con el otro componente. Con este joystick derecho controlaríamos el movimiento de la cámara y con el joystick izquierdo el movimiento del jugador.